Bienvenidos al podcast Aló Doctor. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aló Doctor, vitrina digital de especialista y centros médicos. En el día de hoy nos encontramos en SEDICAF con el doctor especialista anestesiólogo Juan Pablo Ángel. ¿Cómo está, doctor Juan Pablo, el día de hoy? Buenos días, Luciana, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Sí, señora, Me alegra aquí trabajando. muchísimo. Bueno, hoy nos encontramos en SEDICAF porque vamos a hablar de un tema que causa muchas dudas en diferentes pacientes y es sobre la anestesia o la sedación en las resonancias magnéticas o resonancias nucleares, ¿verdad, doctor? Sí, cómo no. Y recordemos que invita con Fatolina. Entonces, doctor, si quiere, comencemos. La primera pregunta que, le quiero hacer es, ¿cómo funciona esto de la sedación? ¿Cómo nos podrías dar una introducción sobre este tema? Muy bien, la sedación para resonancia nuclear magnética que se aplica en este centro especializado consiste básicamente en la administración de medicamentos, de un conjunto de medicamentos encaminado a lograr la obtención de muy buenas imágenes para un diagnóstico muy oportuno y muy preciso. SEDICAF es un centro que se ha distinguido desde hace más de 30 años con este valioso recurso, no solamente en Ibagué, sino en el eje cafetero. Y en la ciudad tenemos 17 años de estar prestando el servicio de sedación, encaminado, como te decía Luciana, a la obtención de muy buenas imágenes nucleares, siempre y cuando prestadas por un anestesiólogo especializado en sedación, con la intención de tener máxima seguridad y especialmente muy buenas imágenes de calidad para nuestros radiólogos especialistas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, y con respecto a las resonancias magnéticas, ¿para qué tipo de pacientes son estos procedimientos? Ok, el espectro de sedación, de pacientes para sedación en particular, es bastante amplio. Tenemos un conjunto muy heterogéneo de población. Entonces hay pacientes claustrofóbicos básicamente, pacientes niños, pacientes muy mayores, pacientes con alteraciones del estado de conciencia, pacientes con movimientos anormales que no permiten quedarse quietos durante mucho tiempo, pacientes claustrofóbicos, pacientes ansiosos, niños con delirio, pacientes con movimientos anormales, que es absolutamente imposible obtener una buena imagen y de tenerlos, digamos, en una posición adecuada durante 15 o 20 minutos o más lo que dure el examen. Claro. El espectro es muy amplio, básicamente toda la población es susceptible de tener una muy buena prestación de servicios de sedación y lograr pues tener un recurso en la ciudad como este es muy importante para la comunidad y para los prestadores de servicios de salud como nosotros. Claro, doctor. Y bueno, en estos casos, ¿por qué es tan importante quedarse quieto en una resonancia magnética? La obtención de imágenes de resonancia nuclear magnética, en muchos estudios, por la sensibilidad y la precisión que tienen nuestros equipos, tienen que tener absoluta inmovilidad y hay secuencias que es absolutamente necesario que el paciente esté quieto, que no se puede mover absolutamente nada. Hay secuencias en las cuales el paciente no puede ni respirar por unos segundos. Si no tuviéramos la sedación y si no tuviéramos, digamos que el control sobre la conciencia y la movilidad del paciente, no lograríamos tener y lograr unas muy buenas imágenes para tener el mejor diagnóstico oportuno. Porque los cortes que hace el resonador en algunos casos es de 1 milímetro o es de 1,5 milímetros. Es como si se hiciera una parada de todas las funciones vitales del paciente durante 1 milímetro, 1,5 milímetros. Eso es lo que hace la resonancia y eso nos permite tener muchas secuencias y muchas imágenes durante un tiempo muy largo de tiempo, controlado y demás. Perdón. No te preocupes. Bueno, doc, ¿y siempre es necesario realizar la sedación? No, no siempre. Hay pacientes que colaboran y hay pacientes que se les explica muy bien cómo va a ser el procedimiento, cómo va a ser el examen
y lo pueden hacer sin ningún inconveniente, pero pues como te decía, CEDICAP ofrece este servicio con mucha seguridad, prestado por 2 anestesiólogos, el doctor Didier y yo, y tenemos además mucha experiencia. Desde hace más de 17 años lo estamos haciendo aquí en esta sede, pero hay pacientes que lo hacen tranquilamente, que lo pueden desarrollar, o no tienen, digamos, enfermedades graves, o no tienen enfermedades de conciencia, o no tienen trastornos de movimientos, y lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, Doc, y uno que ve un poquito sobre estos procedimientos, yo he escuchado que hay procedimientos de resonancia magnética que pueden durar hasta 1 hora. ¿Usted cómo considera que son estos tiempos? Sí, sí, Luciana, tenemos exámenes muy largos, y últimamente con la incorporación de las renovaciones de los equipos y demás, se han logrado tener exámenes hasta de 2 horas, 2 horas y media. La ciudad en los últimos años se ha caracterizado por mejorar mucho la oferta de servicios de salud, especialmente en lo que tiene que ver con oncología, con neurología, con neurocirugía. Entonces, la exigencia es mayor. Claro. La exigencia de algunos procedimientos y de algunos exámenes en particular es mayor. Evidentemente existen exámenes muy largos que pueden durar hasta 2 horas y media. La incomodidad sería mayúscula si no se tuviera esto, pero además, como te decía, pacientes que tienen movimientos anormales, pacientes con demencia y demás, no lo podrían hacer. Entonces ahí es donde nosotros entramos a practicar una serie de medicamentos y controlar funciones vitales para poder lograr un examen de muy buena calidad que dura mucho tiempo. Me parece muy pertinente porque además de cuidar la salud integral de la persona, también se cuida la salud mental de una persona de pronto que sufre ansiedad, que sufre claustrofobia. Bueno, Doc, y con respecto a eso, ¿qué requerimientos tiene que tener, digamos, un paciente antes de entrar a una resonancia magnética? Espera, yo te voy a contarlo. Vos dijiste una palabra muy, muy importante ahorita, que fue el tema de las sensaciones de pánico y demás. Hay pacientes que han tenido situaciones de pánico, hay pacientes que han tenido trastornos relacionados con estrés postraumático, que estar en un sitio encerrado o estar en un sitio donde haya una sensación como de agotamiento del ambiente y del aire y demás es absolutamente imposible hacerlo. Esos pacientes se benefician de una sedación y claro, de otra manera no lo podrían, digamos, tener el examen y no se podría hacer en ellos. Nosotros administramos un conjunto de medicamentos muy seguros. Además de eso, contamos con una estación de anestesia muy pertinente, adecuada para resonancia nuclear, una máquina de anestesia que es exclusivamente para resonancia nuclear magnética. Contamos con un monitor de signos vitales que es exclusivamente para resonancia nuclear magnética, y tenemos una sala de recuperación posanestésica. Las condiciones, pues básicamente es un paciente que en lo posible debe ser un paciente sano, en lo posible, pero esa condición no se cumple en todos. Es difícil a veces un paciente de 80 años, de 90 años que sea un paciente sano. En esos casos en particular llegan remitidos de un especialista o llegan remitidos de una clínica. Nosotros en particular solicitamos, cuando viene remitido de una institución, que sea valorado por un anestesiólogo de la institución. Es muy importante que un anestesiólogo de las clínicas donde están los pacientes internados dé un concepto del estado de salud del paciente. Ese concepto pues obviamente involucra todo su entorno de salud, no solamente en el momento, sino en épocas pasadas. Y ellos valoran el paciente, nos mandan previamente a nosotros la valoración, y con base en eso decidimos qué es lo mejor para el paciente. No sin antes, en la sala cuando llega el paciente, nosotros valorar nuevamente la condición física, porque la condición puede variar de un día a otro. En términos generales, los pacientes mayores de 60 años, la mayoría traen sus exámenes básicos, un electrocardiograma, un cuadro hemático. No necesitamos en términos generales, digamos que más exámenes, a no ser que nosotros ya consideremos que necesita algo adicional, entonces lo pedimos y lo solicitamos.
la gran mayoría de las veces los pacientes traen lo que necesitan. Y condiciones suficientes, el ayuno. Tiene que tener un ayuno como para cualquier procedimiento quirúrgico. Los adultos mayor de 8 horas, los niños 4 y 6 horas. Eso ya pues dentro de los protocolos aquí en la clínica le dicen tales ayunos, tal ayuno de tantas horas y demás. Y si tiene exámenes no los mandan, nos los escanean, nos los envían y ellos a su vez aquí en la clínica nos hacen llegar a nosotros y los valoramos muy rápidamente. Doctor, ¿y cómo es el monitoreo continuo del paciente? ¿Cómo los monitorean? Muy buena pregunta, Luciano. Como te decía, la sedación para procedimientos de resonancia son básicamente un conjunto de medicamentos que nosotros suministramos, medicamentos que en su gran mayoría son de uso solamente hospitalario, no se consiguen en cualquier farmacia ni se pueden administrar por cualquier persona, tienen que ser administrados por anestesiólogos. Esta empresa tiene, como te decía, somos 2 anestesiólogos en la ciudad, pero en total en las otras sedes somos cerca de 40 anestesiólogos que trabajamos con SEDICAP. Tenemos una estación de anestesia, una máquina de anestesia, como te decía, únicamente para resonancia nuclear, y tenemos un monitor de signos vitales. Ese monitor de signos vitales está cerca al paciente, al lado del paciente, y nos permite mirar la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la respiración y la tensión arterial. Nosotros estamos al lado del resonador porque la idea es que el paciente esté solo allá con las imágenes y nosotros estamos acá mirando permanentemente y tenemos un control por telemetría del dispositivo. Es un equipo muy especializado que está al lado del paciente y que esta empresa lo tiene en todas las sedes. En muchas partes no se hace de esa manera o en algunos sitios, pero pues es nuestra forma de trabajar con mucha calidad y con mucha calidez humana. Es decir, que al momento de estar en el proceso de la resonancia magnética, el paciente está completamente solo en el aula. En la inducción de la sedación está el anestesiólogo, está el auxiliar de enfermería que nos colabora, está la enfermera jefe, y de una vez que administramos todos los medicamentos y monitorizamos el paciente, nosotros salimos, en algunos casos queda el anestesiólogo por alguna circunstancia muy particular del paciente, y salimos fuera, pero tenemos un control por un vidrio muy claro del paciente y muy cerca. Estamos muy cerca, pendiente todo el tiempo del paciente. Bueno, Doc, y en esa evaluación que se realiza antes del examen, ¿qué se tiene en cuenta? Como para saber qué paciente puede entrar en una resonancia magnética y además tener la sedación. Sí, hay una clasificación, hay varias clasificaciones de riesgo anestésico. Básicamente, los pacientes cuando vienen valorados de una clínica, los anestesiólogos nos informan varias escalas de riesgo que se tienen muy establecidas y muy estandarizadas a nivel mundial. Con base en esas valoración y en esas escalas, por eso la importancia de que el paciente cuando está en las clínicas y demás sea valorado por su anestesio, por el anestesiólogo de la empresa. Esos nos informan esas escalas y nosotros con base en eso miramos su estado de salud. Y en general todos los pacientes pueden ser susceptibles de una sedación con seguridad, siempre y cuando, como te decía, sea administrada por un anestesiólogo en un centro como este, tenga los equipos de monitoreo y demás, se puede hacer el procedimiento con mucha seguridad, que básicamente el componente principal de la sedación es la comodidad del paciente, obtener muy buenas imágenes y seguridad. Esos son los 3 pilares de la sedación acá en este sitio. Perfecto. Bueno, y como última pregunta, Doc, bueno, tengo 2 últimas preguntas. La primera es, usted mencionó que la sedación permite que las fotografías queden en una excelente calidad. ¿Cómo aseguran eso? O sea, ¿de qué manera la anestesia, la sedación, hace que eso funcione? Son imágenes. Las imágenes, sí, no te preocupes. Sí, como te decía, los cortes que hace el equipo son cortes muy precisos y de mucha, digamos que, detalle. Cuando el paciente se está moviendo, no es posible obtener las imágenes, quedan vibradas. Entonces, en algunos casos,
muy particulares, esas imágenes no sirven para nada. Entonces, la sedación, se controla la respiración, se controla movimientos anormales de algunos pacientes y en algunos casos hay necesidad de que el paciente no respire para tomar una muy buena imagen de que el equipo pueda hacer unos muy buenos cortes. Entonces, si no se tuviese el servicio de sedación y si no se tuviera, digamos, ese control, no se podría llegar a una muy buena imagen, porque el equipo lo requiere, porque las imágenes de los equipos la requieren. Que haya apnea. Bueno, y ya por último, quería preguntarle usted, ¿qué le recomendaría a esas personas que de pronto consideran que en la vida pueden entrar en un aparato de resonancia magnética? Qué pena, de resonancia magnética, ¿usted qué les diría para tranquilizarlos? Que tenemos más de 30 años en todas las sedes haciendo sedación, con seguridad, sin eventos adversos. Y en la ciudad en particular tenemos ya 17 años. La experiencia acumulada es bastante importante. Lo que nosotros hacemos, créame que va a ser con toda seguridad. Pero adicionalmente, si necesita conversar con nosotros antes, aquí estamos. Puede tener una entrevista previa donde despejaremos algunas dudas y demás. Y con seguridad lo vamos a hacer muy bien. Y estamos aquí para ayudarles, para colaborarles. Y si tiene que venir a preguntarnos acá, vengan, nosotros le mostramos sin ninguna pretensión adicional de poderle ayudar y poderle servir. Bueno, Doc, hablamos mucho sobre lo técnico con respecto a la sedación con resonancia magnética, pero quisiéramos saber un poco más sobre su trabajo. De pronto hay alguna experiencia particular que usted nos quiera comentar, de pronto casos especiales que haya tenido. Muchas gracias, Luciana. Bueno, experiencia, pues yo tengo ya 36 años de anestesiólogo, de desenvolverme como anestesiólogo, 30 años de anestesiólogo graduado. Bueno, la experiencia en 17 años ha sido mucha, la cantidad de pacientes que nosotros hacemos aquí es absolutamente increíble. Nos llegan a nosotros los pacientes como más enfermos y más complicados, las patologías como más difícil, como más inusual, llegan a SEDICAP. Yo recuerdo muy especialmente hace unos 10 años una paciente que venía con un niño con una parálisis cerebral. Yo llegué a trabajar en esa época, empezábamos nuestra labor aquí a las 6 de la mañana y yo llegué a las 6 y había una señora con un niño muy discapacitado en la puerta de la empresa. Abrieron la puerta, entramos y ella venía arrastrando una silla de ruedas con el niño. Esa señora venía de San José del Guaviare. Bastante lejos. San José del Guaviare. Eso es demasiado lejos, esa es la otra Colombia. Claro. Y ella me contó el periplo que llevaba para llegar a nuestra sede. Salió a las 4 de la mañana del día anterior. Y finalmente llegó a un sitio, luego se montó en un bus, luego en un bus, luego en un bus, luego en un bus y llegó a Ibagué a las 2 de la mañana. Después de un periplo. Pues a mí me parecía absolutamente increíble e inusual que viniera desde tan lejos. Entonces, hablando con ella y conversando con ella, pues no solamente el gran amor que tenía por ese bebé y por ese niño que dejó su familia pues tirada, botada en el campo, el esposo con 2 niños más y no sé qué, sino que pues lográbamos dimensionar la importancia de un sitio como este, porque ella llegó a Bogotá y en Bogotá no le supieron dar razón donde le hacían su examen. Y finalmente le dijeron Ibagué, ella se fue al terminal de buses, cogió un bus sin saber para dónde venía Ibagué, se bajó en el terminal, llegó aquí, se vino caminando del terminal aquí, no tenía ni para un taxi ni nada. Y bueno, aquí digamos que SEDICAP maneja unos temas también con las familias y con los acompañantes muy particulares y se logró pues conseguir lo pertinente en dineros y demás para devolver. Entonces a mí me dejó ese caso como que muy marcado porque yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que de un sitio tan lejano venga gente a que nosotros le prestemos un servicio tan importante como este? Tuvimos otra paciente también más o menos por la misma época que venía de Medellín y ella llegó lo mismo, llegué yo y había una camioneta cuadrada, un recién nacido, un lactante recién nacido y habían llegado a las 5 de la mañana.
Entonces necesitaban el examen porque tenían que definir una conducta quirúrgica y en Medellín le daban la cita para los 8 días. Entonces aquí hicimos el examen, yo pues hablando con la familia y con la señora y con la mamá además, me explicó que en Medellín era los 8 días que le podían dar y ella llamó acá y le dijeron véngase ya y se vino esa noche, medianoche, llegaron acá y se fue con los reportes, con el resultado, con todo. De una vez. Porque necesitaba que el neurocirujano viera al niño ese día y poder tener digamos que definir un procedimiento quirúrgico. Entonces eso habla mucho de oportunidad que nosotros tenemos con los pacientes, de la oportunidad de tener 2 anestesiólogos aquí en el sitio trabajando, que si no es A o B o miércoles o jueves hay los servicios permanentemente y la disponibilidad y la prontitud con que sí, venimos de otro lado, entonces mañana la cita, pasado. Entonces tenemos una oportunidad muy grande con los pacientes, esos 2 casos. Bueno, hay otra cantidad de casos también, niños con unas malformaciones muy grandes, craneofaciales y que se nos han presentado aquí. Como te decía, aquí las patologías son como que las más difíciles, pues que llegue y ve uno cosas muy extrañas, uno pacientes con situaciones muy extrañas y por la complejidad de las imágenes que se hacen aquí. Entonces, digamos que la parte clínica nuestra se ve muy enriquecida y la experiencia se va aumentando y se va aumentando de una forma bien importante. Claro que sí, doctor. Bueno, y doctor, ¿qué es lo que lo motiva a usted a seguir con esta especialidad, además de los casos que usted nos menciona? ¿De pronto algo personal que usted sienta a través de esos pacientes? Sí, hay una situación muy particular que, digamos, en el ejercicio de la anestesiología, por lo menos en mi caso en particular, y una de las cosas que más me ha gustado toda la vida de mi profesión es que yo me enriquezco mucho de otras especialidades. O sea, mi cultura médica se va enriqueciendo y se va enriqueciendo y se va enriqueciendo porque va retroalimentando mis procesos cognitivos. Entonces uno aprende aquí que llega un síndrome muy raro, con un nombre muy raro, entonces uno lo consulta en la computadora inmediatamente, ¿y esto qué es? Entonces va uno retroalimentándose y va uno teniendo un contacto pues muy particular con la medicina, que en mi caso es, digamos, una de las motivaciones más importantes que he tenido yo siempre con la anestesiología. Claro que sí, doctor. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información tan enriquecedora que usted nos brindó el día de hoy. Bueno, Luciana, muchas gracias, por aquí a la orden. Estaremos siempre muy prestos a cualquier inquietud que tengan, no solamente ustedes, sino la comunidad en general. Muchas gracias. Bienvenidos al podcast Aló Doctor.